Y bueno, creo que ya está grabando. Entonces voy a hacer la introducción y vamos con ello. A pie de calle, intentamos resolver la pregunta de cómo hacer de México un mejor país. Pues muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo este episodio. Tenemos el gusto en esta ocasión de contar con el analista en seguridad, Víctor Hernández, para hablar sobre el tema de la seguridad nacional en México. Hoy tocaremos con Víctor varios puntos sobre la seguridad de nuestro país, las estrategias que han seguido el gobierno para asegurarla, sea acertada o fallida. Por supuesto, la militarización y el papel de la Corte en respecto al contrapeso que ha hecho del apoyo por parte del gobierno, y también me interesa hablar del crimen organizado, su extensión y consecuencias. Víctor Hernández es profesor investigador en la Facultad de Derecho por la Universidad Panamericana, coordinador y profesor de diplomado en Seguridad Nacional en Ibero Puebla, licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y además ostenta numerosos diplomados en Seguridad Nacional y Derechos Humanos. Ha trabajado en la Presidencia de la República como asesor especialista en Seguridad Nacional y también se ha desempeñado como analista de inteligencia y analista político, además de que es miembro afiliado del Centro Olof Palme y la Red Nacional de Inteligencia. Actualmente cursa el posgrado en Inteligencia y Seguridad Internacional en la King's College de Londres. Y bueno, Víctor, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Y la primera pregunta complementa un poco la presentación e introducción que hice, y es, ¿quién es Víctor Hernández? ¿Y por qué haces lo que haces? ¿Por qué te dedicas a la seguridad nacional? Se la hago a todos los invitados que tengo aquí al programa. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Jorge. Y de antemano quisiera pedir una disculpa si hoy estoy un tanto apagado, pero justo el día de hoy que estamos grabando este programa hay una noticia que sacude al mundo de la seguridad mexicano, que es el fallecimiento de Alejandro Ope, que era un titán, uno de los mejores analistas de inteligencia que ha tenido nuestro país y que pues sí deja un hueco verdaderamente imposible de llenar. Te cuento un poco de mi trayectoria en estos temas de seguridad. Mi primer contacto con el mundo de la seguridad fue en el ejército mexicano, cuando causé alta como cadete en el Heroico Colegio Militar hace casi 10 años. Y aunque no continué mi educación militar, sino que me he dedicado a la seguridad desde el mundo civil de la inteligencia, sí que pues generó un impacto fuerte en mí y un compromiso pues por cuidar de los mexicanos y pues ahora en el sector privado pues de mis clientes, ¿no? De la gente que se acerca a buscar protección para ellos, para sus familias, para sus organizaciones. Yo me dedico fundamentalmente a la consultoría y a la docencia. Soy profesor de la Universidad Panamericana, de la Ibero. También he dado clases de pronto en el TEC de Monterrey y en algunas otras instituciones. ¿Por qué hago lo que hago? Creo que, uno de los miedos y de los temores más humanos es el miedo a ser lastimados y el miedo a la muerte, ¿no? Está en nuestro ADN, es nuestro instinto de supervivencia. Y uno como analista de seguridad tiene que lograr dos cosas. Por un lado, proteger a su cliente o a su familia o a su país de las amenazas reales, ¿no? Que pueden variar dependiendo de las circunstancias. Hay países que enfrentan riesgos climatológicos como tsunamis, huracanes. Hay países que enfrentan amenazas antropogénicas como el terrorismo. Pero al mismo tiempo tenemos que combatir el miedo y la paranoia, porque si somos increíblemente creativos, pues se nos pueden ocurrir mil maneras de morir, ¿no? Es decir, podríamos pensar, si salgo a la calle me puede caer un meteorito, me puedo infectar de una enfermedad rarísima e incurable, y si nos dejamos paralizar por el miedo, pues el mundo no caminaría. Entonces, el trabajo de un consultor, de un especialista en seguridad va por los dos lados. Por un lado, sí, adoptar las medidas de mitigación reales para las amenazas que sí enfrenta un cliente, pero también el liberarle de ese miedo, de ese temor para que pueda continuar su vida. Al final, la seguridad no es un fin, sino que es un medio, es un conjunto de condiciones que te permiten hacer otras cosas, ¿no? Y eso es quizás un poco de lo que se ha extraviado, al menos en el mundo occidental, de la seguridad, pensarla como un fin en sí misma, y por eso vemos la paranoia institucionalizada en muchos lugares como los aeropuertos, ahora en Estados Unidos, ¿no? Pues con este asunto de los tiroteos escolares, los tiroteos en las sinagogas, pues ese modelo de desconfianza y de terror cotidiano se expande a muchos ámbitos de la ciudadanía, y creo que esa ha sido mi motivación, ¿no? Conseguir ese objetivo dual de
liberar a las personas de las amenazas irreales, las que enfrenten, pero también de liberarles del miedo y de la paranoia que incluso desde una perspectiva psiquiátrica es un trastorno mental y tiene que ser atendido desde esa manera. Claro. Muchas gracias, Víctor. Pues precisamente por eso me interesaba mucho tener este episodio, sobre todo sobre la seguridad nacional, porque pienso que ha sido un tema protagonista en la historia de México. En el siglo XXI, cuando menos, desde algunas estrategias de Fox y también de Calderón, la famosa guerra contra el narco, pasa México en el extranjero y uno de los mayores estereotipos que tiene México como país es: no es inseguro, el narcotráfico está fuerte ahí. Yo como estudiante internacional lo vivo bastante. Y bueno, realmente también quería hablar de seguridad nacional para entender un poco la situación. Entonces, mi siguiente pregunta es, tú como analista de seguridad nacional, ¿cómo ves la situación actual del país en México? ¿Es un país más seguro este sexenio que el anterior? ¿La estrategia de militarización llevada por López Obrador es buena o no? ¿Se diferencia de aquellas hechas por Peña Nieto y Calderón? ¿Cuál es tu diagnóstico actual? Inseguridad se dice de muchas maneras y hay que analizar desde diferentes perspectivas cómo podremos considerar México un país más o menos inseguro. En términos de homicidios, que es probablemente uno de los delitos más visibles, porque hay que entender que hay países que tienen mucha criminalidad, como por ejemplo Nigeria, que hay mucho ciberdelito, pero que no necesariamente hay violencia. El ciberdelito, aunque genera daños patrimoniales, no es un crimen donde hay alguien que salga lastimado físicamente. Y al revés, ¿no? Pues bueno, puede haber contextos en donde hay mucha violencia en específico, sin que haya a lo mejor formas de criminalidad excesivamente complicadas desde un sentido técnico. Entonces, el gran problema que tenemos en México es que tenemos las dos variables. Tenemos, por un lado, mucha criminalidad. Estamos hablando en promedio de 30 millones de delitos que se cometen todos los años, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización. Es muchísimo. No tenemos ni de cerca 30 millones de detectives para atender todos estos delitos que además se acumulan año con año. Y muy en particular el delito que se ha exacerbado desde la administración del presidente Felipe Calderón es el homicidio. Nosotros como país habíamos tenido un proceso de pacificación a lo largo del siglo XX. A principios del siglo XX las cifras de homicidios son altísimas, están rayando casi los 60, 70 homicidios por cada 100,000 habitantes. Que ok, a ver, ya no son las cifras de un país en guerra después de la Revolución Mexicana, pero sí que son cifras inaceptables, ¿no? Por ejemplo, en Europa el promedio son 3 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, México empieza el siglo XX con tasas de homicidios exacerbadas, pero que se van corrigiendo conforme el país se va pacificando después de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Y en 2006-2007 tenemos un mínimo histórico de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, el presidente Vicente Fox entrega a un país en estándares ya muy similares a Europa. Y por eso la medición se hace en tasa y no en números totales, porque claro, donde hay más población se suelen cometer más delitos, esa es una realidad estadística inevitable, por eso en general suele ser mejor medirlo por tasa que medirlo en cantidades totales. Y de pronto en 2007, 2008, 2009 empieza a pasar algo muy contraintuitivo, y es que los homicidios empiezan a aumentar. Llama mucho la atención que el presidente Felipe Calderón en su momento, en diciembre de 2006, ¿no? Recién empezada su administración, llega con un discurso alarmista de estamos viviendo una crisis, necesito hacer uso del último recurso del Estado mexicano, que son las Fuerzas Armadas, para lidiar con esta crisis. Pero en realidad, desde una perspectiva estadística, no había ninguna crisis. Muy por el contrario, Vicente Fox y en realidad todas las administraciones anteriores, Zedillo, Salinas, todos sus predecesores, entregaron la misma tendencia, que eran homicidios a la baja. Y hay muchas hipótesis en torno a por qué subió la tasa de homicidios a partir de 2007. Hay, por ejemplo, la hipótesis de la transición, decir que, bueno, antes a lo mejor el mundo criminal no era tan visible porque un solo partido gobernaba todo el país con mano de hierro. El presidente municipal, el gobernador del estado y el presidente de la república eran todos del mismo partido, y que pues había forma de ordenar el mundo criminal. Tú extorsionas acá, tú robas acá, y pues no quiero muertos, no quiero desplantes públicos de violencia.
Eso en parte tiene razón, o sea, sí hay evidencia de pactos criminales del Estado, y no solo el Estado mexicano, de cualquier gobierno, con el mundo criminal para tratar de generar cierta armonía. Pero si la transición fuera la culpable de la crisis de violencia, es decir, ok, cuando hay transición, a lo mejor si el presidente municipal no le quiere entrar a mi arreglo con el cártel, pues me lo puedo brincar y voy con el gobernador, y el gobernador, que es de otro partido, sí va a colaborar. Si ese fuera el caso, los homicidios debieron haber incrementado desde mucho antes, al menos desde los 2000, que es desde el año 2000, que es la transición del PRI al PAN, ¿no? El cambio de Zedillo al presidente Vicente Fox, o incluso desde antes, ya desde finales de los 90, que es cuando el PRI empieza a perder gobernaturas y la mayoría en el Congreso. Entonces, en principio, esa hipótesis no nos funciona demasiado. Luego hay otra hipótesis que diría, bueno, a ver, México en general es un caos, siempre y en todos los momentos de su historia. No funciona la policía, no funcionan los tribunales, y eso en el agregado nos produce una situación de desastre generalizado. Y aunque eso es cierto, sí, hemos tenido, por ejemplo, problemas con la seguridad de las carreteras desde el virreinato, y hubo varios intentos de fundar lo que hoy llamaríamos una policía federal. Benito Juárez lo intentó, Porfirio Díaz con los rurales. Por ejemplo, ese es un tema muy consistente. El fracaso de los tribunales y la impunidad, o sea, eso es un testimonio que vemos desde la colonia. Y desde una perspectiva estadística, una constante en principio no puede explicar una variable. Es decir, si las condiciones son exactamente las mismas que hace 200 o 300 años, ¿por qué específicamente en este momento hay un fenómeno que quiebra una tendencia estadística de décadas? Que al menos no es que sea imposible, pero sí es contraintuitivo. Decir que si las condiciones son iguales en el sistema de justicia, de pronto, ahora sí, después de 500 años, ahora sí es que estamos viendo los efectos de ese fracaso del sistema de justicia. Hay que tener mucho cuidado porque en estadística no es lo mismo correlación que causalidad. Asociar la llegada de Felipe Calderón o la salida de las Fuerzas Armadas a las calles no es con el incremento en los homicidios, no es sinónimo de que sean los responsables, al menos no por asociación, no por el hecho de que estén juntos. Donde se demuestra estadísticamente que hay no solo una correlación, sino una relación causal entre el incremento de los homicidios y el despliegue de las Fuerzas Armadas, es cuando lo ves al detalle, municipio por municipio. Pensemos en la invención de un medicamento. Vamos a suponer que tú quieres descubrir la aspirina, la medicina que cura el dolor de cabeza. En un escenario ideal, para que yo pueda probar que esa medicina cura el dolor de cabeza, yo necesitaría dársela a Jorge. En ese universo en el que le di a Jorge la pastilla, le quita el dolor de cabeza, y luego tendré yo que viajar a otro universo alternativo en el que hay otro Jorge idéntico al que no le doy la pastilla, y a ese no se le quita el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, teniendo estos dos, el escenario con el tratamiento y el contrafactual, yo podría afirmar, ok, esta es la aspirina, la voy a vender, funciona y tiene esta tasa de eficacia. Claro, la realidad nos pone un límite y no podemos viajar a universos paralelos, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Y ocurre en el mundo de la medicina y de la política pública, o que yo no puedo clonar a Jorge, pero yo sí puedo buscar a alguien que tenga todas las variables demográficas que lo hacen similar a Jorge, ¿no? Entonces yo puedo buscar un paciente más o menos de la misma edad, puede ser del mismo sexo o de la misma nacionalidad, y hacer ese contrafactual, ¿no? Decir, ok, si al paciente que le doy la aspirina sí se le quita y al que no se la doy no se le quita, esa es la forma en estadística de hacer una inferencia. Porque además puedes tener resultados muy raros. A lo mejor le doy la pastilla y a ninguno de los dos se le quita, ¿no? Entonces la pastilla no sirve. O al revés, puedo darle la pastilla a uno y no al otro y a los dos se les quitó. Entonces eso significa que la causa no fue mi medicamento. ¿Cuál es el contrafactual en México? Municipio, y esto está documentado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, hay una página que se llama el Programa de Política de Drogas que les recomiendo que revisen, hay muchos documentos de divulgación al respecto. Municipio donde se despliegan las Fuerzas Armadas, incrementa a mediano plazo un 9% los homicidios, que es un efecto acumulativo porque las Fuerzas Armadas se han redesplegado varias veces en muchos estados de la República. Pero también hay que reconocer que no es el único factor que contribuyó a que se detonara la crisis. Hay otros factores como por ejemplo
el hecho de que a principios de los 2000 se levanta en los Estados Unidos la prohibición para la compra de rifles de asalto. Entonces eso permite que la ciudadanía estadounidense y en consecuencia los traficantes de armas tengan acceso a armas de alto poder. Entonces eso va alimentando poco a poco el mercado mexicano y no es lo mismo ir a una balacera con un revólver o una carabina 30-30 de la Revolución a llegar con una R-15 o con una AK-47. Entonces es un entramado muy complejo de causas. También, por ejemplo, el hecho de que México normalmente no era la ruta de trasiego de la cocaína. En la primera mitad del siglo XX la cocaína viajaba por el Caribe a través de lanchas rápidas y de avionetas. La DEA clausura esa ruta del Pacífico a través de interdicciones, a través de operativos. Entonces a los cárteles colombianos no les queda de otra que negociar con los mexicanos, que eran realmente cárteles menores a principios del siglo XX. Y también hay una relación bien complicada con los Estados Unidos, porque mucha de la población, de la producción de marihuana y de amapola que hay en México, empezó precisamente a petición del gobierno norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. La amapola se utiliza para producir morfina, que es un analgésico vital en el campo de batalla, y la marihuana no se diga, es una sustancia que en cualquier conflicto se vende, ¿no? En Vietnam, por ejemplo, todos los soldados norteamericanos tenían acceso a marihuana que con altísima probabilidad había crecido en México. Entonces, digamos, es una red muy complicada de causas, pero haciendo el análisis pormenorizado municipio por municipio de dónde han intervenido las Fuerzas Armadas, sí pareciera ser que son el rey Midas, pero al revés, ¿no? En lugar de que lo que toquen lo convierten en oro y lo pacifiquen, lo que hay es una pacificación a corto plazo, porque sí, el mundo criminal sí se intimida cuando llega el ejército, pero saben que llega un ratito y se va, ¿no? Porque a lo mejor ahorita llega a Michoacán, pero ya se incendió Tamaulipas, entonces ahora van a Tamaulipas y solo tienen que esconderse un rato y pues volver a salir cuando el ejército se retira. Gracias, Víctor. Pero entonces, lo que me acabas de decir, o sea, ahora es que sí hay una pacificación relativamente en el corto plazo, pero que después se tienen que ir a otro, pon tú, a otro lugar y entonces vuelven a aparecer los grupos armados. Esto no quiere decir, uno, que hay una capacidad, que no hay demasiada capacidad por parte de los operativos, sean de policías en su caso o de la Guardia Nacional o del Ejército en su defecto, para hacerle frente a la amenaza de seguridad. O sea, esa es la pregunta, porque, o sea, tengo entendido que durante el sexenio de Calderón se aludía a que vamos a desplegar el ejército porque los policías no nos alcanzan. A ver, el argumento es un tanto tramposo. En México, en promedio, de acuerdo con el INEGI, hay 300,000 policías. Si sumamos las policías municipales y las policías estatales. Es un número casi tablas si tú sumaras el total de soldados y marinos. El ejército mexicano tiene 260,000 elementos, la Armada de México tiene más o menos 70,000, son casi tablas en términos de números. Ahora, este personal no está desplegado todo el tiempo, pues la gente tiene que dormir, tiene que comer, se organiza por turnos, entonces, digamos, policías, dividiéndolos en 3 turnos, evidentemente no tienes los 300,000. Y claro, pues si hay gente que se incapacita o lo que sea, pues tienes menos personal operativo para el día a día. Lo que nos dice la evidencia es que de nada sirve inundar la calle de soldados y de policías que están dando vueltas al azar. Porque, ok, aunque tenemos una capacidad de recursos humanos más grande que un cártel, pues porque hay muchos más soldados y más policías que miembros de cualquier cártel, aunque los juntaras todos. No todas las capacidades se pueden implementar de forma simétrica. Ejemplo, ok, si el ejército tiene aeronaves de combate y tiene piezas de artillería y tiene tanques, pero no los puede utilizar en cualquier circunstancia. Sería excesivo que el ejército en una balacera común pidiera un ataque de artillería, ¿no? Eso a lo mejor sí ocurre en otros contextos, como en Irak o en Afganistán, pero no ocurriría en México porque eso sería incurrir en un exceso de uso de la fuerza. Y también porque se presta mucho a errores. Muchas veces hay incidentes de fuego amigo. Entonces, en términos de potencia de fuego, sí tenemos más capacidades que los cárteles, no hay una carencia ahí. El problema es que la estrategia se ha diseñado desde una perspectiva de control territorial, es decir, llegar a un estado como Chihuahua o Tamaulipas o Michoacán y hacer una especie de mini ocupación, o sea, tener al ejército 24/7 dando vueltas al azar. Pero si no tienes unidades de inteligencia que te digan a dónde hay que desplegar el personal, puede hacer mucho más daño a un cártel 20 analistas bien entrenados de inteligencia que 800 militares dando vueltas al azar esperando encontrarse
con los malandros. Entonces hay un problema de falta de capacidades de inteligencia y que del lado de la policía civil hemos destruido nuestras capacidades. El presidente Felipe Calderón decía, necesito al ejército porque las policías no están listas para este reto, y es un discurso que repitió Enrique Peña y que ahora ha repetido el presidente López Obrador. Y en 16 años no ha habido un solo programa serio de reinversión en las policías municipales, ¿no? Muy por el contrario, se les ha quitado presupuesto. Morena, por ejemplo, desapareció el Fortaseg, que era un fondo importante para el financiamiento de las policías municipales. Desaparecieron la Policía Federal, que era la policía civil más profesional del país y la que tenía más presupuesto y personal. Entonces, la militarización acaba siendo el demonio que crea su propio infierno, ¿no? O sea, incluso aunque nos compráramos el argumento que tiene sus objeciones, de que de verdad las policías no estaban cumpliendo con su chamba en ese momento, que insisto, al menos en homicidios eso no se puede decir, porque era un país en paz. Lo que sí ocurrió a raíz de la militarización es que por privilegiar el presupuesto y el protagonismo operativo al ejército y a la marina, eso se le fue quitando a las policías hasta el punto en que hoy ya no hay una policía nacional civil en México. Son las Fuerzas Armadas, que es la Guardia Nacional, que es el ejército disfrazado de policía. Ok. Gracias, Víctor. Y esto da pie a la otra pregunta que tengo. O sea, el ejército disfrazado de policía. ¿Qué consecuencias, qué implicaciones tiene que el ejército esté actuando como policía en nuestro país? O sea, realmente yo había leído por ahí algún dato de que los abusos a los derechos humanos se incrementaban. ¿Y cómo comparamos este dato que no tiene no tiene un muy buen matiz en la nota donde lo leí? No sé si es a corto, mediano o largo plazo, como lo que tú me dijiste antes sobre la cantidad de homicidios donde ocupaban. Pero bueno, ¿cuáles son los riesgos de la militarización? En términos de derechos humanos, hay una relación causal estadísticamente muy medida entre el despliegue de Fuerzas Armadas y el incremento de violaciones a derechos humanos. Y te doy dos datos. En 2006, último año de gobierno del presidente Vicente Fox, en todo el año solamente hubo 6 quejas en todo el año presentadas contra personal de la Sedena por presuntas violaciones a derechos humanos. 2009, ya pleno auge de la guerra, hubo más de 1,200 o más de 1,100 ese año, ¿no? Entonces, de hecho, si tú pones las gráficas de despliegue militar y las de violaciones a derechos humanos son idénticas, ¿no? Donde hay más despliegue, suben los casos, donde hay menos despliegue, como por ejemplo la primera mitad del sexenio del presidente Enrique Peña, que él estaba muy consciente de la crisis de derechos humanos y él ordena un repliegue parcial la primera mitad de su sexenio, son periodos donde baja la estadística de violaciones a derechos humanos. ¿Por qué ocurre esto? Y te lo cuento yo desde una perspectiva testimonial de mi muy breve tiempo en el ejército y bueno, después trabajando en Los Pinos y analizando estos temas. A golpe de vista, un soldado y un policía parecen idénticos. Los dos traen uniforme, los dos vienen armados y en todo caso el mexicano muchas veces prefiere confiar mejor en el soldado porque está mejor pagado, porque tiene más equipamiento, más presupuesto, es más disciplinado, más leal. Y además, pues bueno, hay interacciones que son muy amenas entre el ejército y la población, como son los desfiles, como son el apoyo a desastres naturales, el plan DN3. Ahora, ¿dónde se rompe esa semejanza de golpe de vista? Hay dos culturas institucionales diferentes y hay dos entrenamientos diferentes, dos visiones para ver el mundo. El policía en México, que no es el caso en los Estados Unidos, está entrenado para desescalar situaciones, está entrenado para usar la fuerza solo en casos indispensables. Y por eso muchas veces los policías mexicanos acaban tolerando cosas y se vuelven virales, ¿no? Estas situaciones donde les increpan y les faltan al respeto, porque al menos en la ley mexicana la fuerza solamente se puede utilizar para tutelar un bien jurídico, como puede ser la vida o puede ser la propiedad en el caso de un embargo, pero no se puede usar nada más por mor de generar obediencia, como si ocurre en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos te pasas de lanza con un policía y te sacan el taser, te sacan el gas pimienta, porque lo que buscan es que obedezcas, incluso aunque no representes una amenaza para la vida del oficial. En cambio, el ejército está creado con otra lógica.
hay una razón por la que el ejército tiene tanques, tiene aviones, tiene artillería antiaérea, tiene armas antisubmarinas, y es porque está pensado para conquistar, destruir y subyugar a un enemigo. Un ejército está pensado para actuar donde las instituciones normales fracasaron. Está diseñado para exterminar y dominar a pueblos extranjeros, para montar ocupaciones, y en ese sentido, un ejército tiene una pedagogía de la violencia. Y en un plantel militar lo que buscan es eso, es volverte cabrón, o sea, es volverte una persona enérgica, que seas capaz de pensar con la cabeza fría incluso en los escenarios de mayor caos y estrés. Y de hecho, los propios reglamentos militares son bastante laxos en qué tanto puedes hacer tú como comandante en periodos de guerra. Hay una disposición, no recuerdo si está en el Reglamento General de Deberes Militares o en la Ley General de Disciplina, pero hay un artículo que dice, por ejemplo, el comandante podrá hacer uso de las armas si fuese necesario para obtener obediencia del personal a su mando y de cualquier zona que esté bajo su responsabilidad. O sea, el soldado existe ahí para que le obedezcan y la jerarquía militar es completamente despótica. O sea, el teniente es el amo y señor de su sección, el capitán es el amo y señor de su compañía, el coronel el amo y señor de su regimiento, y no están entrenados para recibir esa resistencia que tiene la ciudadanía, que es muy normal, que te saquen el teléfono, que te empiezan a increpar. Me contaba un amigo mío, un capitán, que le pidieron de forma extra urgente que se desplegara a X zona porque había un enfrentamiento, ¿no? Entonces él sale apurado, va con la fuerza de reacción, y cuando llega resulta ser que el enfrentamiento era dos señoras que se estaban peleando porque una estaba tapando la entrada de la otra, ¿no? Y entonces pues el capitán marca furioso al C5 diciendo, oigan, no me digan que esto es un enfrentamiento porque yo llego con la adrenalina al 100, yo vengo pensando que voy a llegar a una balacera y esto se pudo haber convertido en una situación grave. O sea, yo ya venía pensando que nos íbamos a jugar la vida en esta situación. Y yo no traigo grúas, yo no traigo, o sea, yo no soy fuerza pública en el sentido de hacer enforcement de cosas de tránsito. Entonces, pues son herramientas muy diferentes e incluso lo puedes ver en el equipamiento. O sea, un soldado no trae candados de mano o esposas, no trae gas pimienta, o sea, no trae nada del equipamiento que trae un policía. El soldado trae sus granadas, trae su fornitura, sus cargadores, su fusil FX, y pues no está pensado para lidiar con situaciones policiales, ¿no? El soldado está entrenado para el escenario de máximo caos y de máxima violencia de aniquilar al enemigo si la oportunidad se presenta. Ok, gracias. Y entonces, teniendo esto en cuenta, ¿por qué? O sea, esta es una pregunta un poco más técnica. ¿Por qué se evitó pasar o por qué se evitó formalizar la Guardia Nacional hasta el sexenio de López Obrador? ¿Qué planeó, teniendo en cuenta el registro de... Es una pregunta que quiero hacer un poco más genérica a la vez. Que a partir del sexenio de López Obrador, él venía diciendo que iba a terminar con el ejército un poco como estrategia de seguridad para su sexenio, y hace justamente lo contrario, y además manda para hacer la Guardia Nacional, cosa que Peña Nieto, hasta donde yo sé, había aplazado, no había decidido sobre ello. Hay hipótesis y conjeturas porque, digo, esto es historia reciente, bueno, no solo historia, esto es política reciente y todavía no tenemos la versión completa. El candidato López Obrador siempre fue muy militante del antimilitarismo y de reconocer el fracaso de la estrategia de Enrique Peña y de Felipe Calderón, que eran prácticamente las mismas, estrategias militarizadas, federalizadas, que seguían dándole en la torre a los presupuestos de las policías municipales y en consecuencia creando el problema que supuestamente querían resolver. Y hay varias interpretaciones, ¿no? Hay una interpretación de marketing político que es decir, bueno, el presidente López Obrador en realidad eso nunca le importó, se subió al discurso cool, pues porque eso era lo que le jalaba votos, pero en realidad nunca tuvo un compromiso personal con la lucha contra la militarización, lo cual en principio se me hace poco plausible porque López Obrador fue sistemáticamente espiado por el aparato estatal mexicano.
sea, si hay un personaje que fue víctima de espionaje y hasta cierto punto de represión estatal, fue justo López Obrador, porque además él mismo pudo leer los expedientes que había de él en el CISEN una vez que él llega a la presidencia. Él sabía que lo espiaban y que hurgaban en su basura y que espiaban a su familia. Es más, de hecho, en los Guacamaya Leaks se filtró una grabación de su esposa, es decir, el ejército, no solo el CISEN o PGR o Policía Federal, o sea, el ejército tuvo parte en este espionaje contra él y su familia. Hay otra hipótesis, a mí se me hace más razonable, porque además la podemos cronometrar en el tiempo. Hay un día en específico que es cuando el presidente López Obrador anuncia su cambio de política y es en esta etapa cuando él era presidente electo, que fue en noviembre de 2018. En noviembre de 2018 al presidente electo se le invita o se le convoca a Lomas de Sotelo, al edificio de la Secretaría de la Defensa, supuestamente para darle un resumen, ¿no? Como de buena fe, como de eres el recién llegado, te queremos explicar cómo está la situación de seguridad, lo cual es inusual. Yo no sé si ese sea procedimiento estándar. Yo no recuerdo ningún otro presidente en México que le hayan dado ese briefing, ese reporte antes de ser presidente electo, porque además dudo de su legalidad. En Estados Unidos sí existe y sí es, o sea, sí hay un periodo como de rueditas de entrenamiento para el presidente, pero claro, porque la transición es muy lenta en Estados Unidos. La transición en Estados Unidos ocurre en un mes. México es larguísima, tarda 3 o 4 meses, no es cierto, tarda 6 meses el periodo de transición presidencial. Y ese día es cuando el presidente cambia de visión, ¿no? Dice, ya me explicaron cómo está la situación, esto está muy fuerte, vamos a continuar con el ejército y al contrario, vamos a profundizar, vamos a darle a las Fuerzas Armadas todas las herramientas jurídicas que necesitan para hacer su chamba. ¿Qué pudo haber ocurrido ese día? Una de dos cosas. Una, a lo mejor la Sedena compartió su visión del mundo, que sabemos las burocracias tienden a exagerar los problemas si ello les beneficia, por ejemplo la DEA. Siempre hay que tomarse con un grano de sal las cifras de la DEA de cuál es el tamaño del mercado de drogas, pues porque obvio, si yo en mi reporte pongo que el mercado creció 200%, también estoy esperando que el Congreso me incremente cuando menos un 200% mi presupuesto, ¿no? Entonces, pensando bien, a lo mejor y la Sedena estaba tratando de consolidar su posición presupuestal y decir, oye, esto está mal, no me tires a la basura el trabajo que llevo haciendo 12 años. O le leyeron la cartilla, o hubo un acto de intimidación, de decirle, brother, aquí el poder real somos nosotros, estás loco si crees que vamos a renunciar a todo el presupuesto y a todo el protagonismo que hemos ganado en la guerra contra el narcotráfico, entonces hazle como quieras, pero el ejército va a seguir operando. Entonces, digamos, son distintos escenarios, todos muy preocupantes entre sí, pero sí hay una fecha muy clara donde al presidente, ya sea por mentira, por engaño, por intimidación o por sesgo, se le invita a cambiar algo que era un núcleo de su campaña presidencial. ¿Por qué no se había militarizado tanto antes? Porque había habido mucha resistencia. Felipe Calderón tuvo un intento de reforma polémico de la Ley de Seguridad Nacional en 2009 que no prosperó, el Congreso se opuso, la sociedad civil se opuso. Después Enrique Peña le hace un refrito que se llama Ley de Seguridad Interior, que era casi un copy-paste de la misma ley que había propuesto Felipe Calderón, y que quien la tumba es la Suprema Corte. Pero con López Obrador hay una variable diferente y es la abrumadora mayoría con la que ganó. López Obrador y su partido ganan la presidencia, ganan las gobernaturas, ganan hasta las alcaldías más improbables y los municipios que nadie se hubiera esperado. Y eso se traduce en control, no solo de la presidencia, sino del Congreso, y poco a poco también de la Suprema Corte, porque el Senado va nombrando a los miembros de la Suprema Corte. Entonces, López Obrador es el primer presidente militarista que no tiene contrapesos fuertes que enfrentar. Hasta ahorita, que ya no está su alfil como presidente de la Suprema Corte y otra vez, al menos desde el Poder Judicial, está habiendo resistencias de sus reformas, pero prácticamente todo el sexenio
tuvo margen de maniobra sin que nadie metiera las manos. Entonces, creo que esa es la explicación. Sí ha habido intentos, pero esta fue la primera vez que la mayoría con la que llegó el partido en el poder fue tanta que no había mecanismos para resistirse a esta militarización. ¿Y qué riesgos hay ahora? O sea, digo, no sé, el ejército encargándose de la administración del Instituto Nacional de Migración, ya vimos cómo nos fue con lo de los migrantes en Juárez, un montón de dependencias que deberían de ser instituciones civiles y de las que se hace cargo el ejército porque le están dando un mayor protagonismo. ¿Qué nos espera ahora que se vaya López Obrador? ¿Y cómo podemos revertir esto? ¿El ejército va a ceder? ¿No va a ceder? ¿Qué piensas? Hay varias hipótesis para tratar de explicar el comportamiento criminal, ¿no? Hay hipótesis económicas de que la pobreza puede condicionar a las personas a optar por delinquir, hay explicaciones psicológicas de ciertos trastornos psiquiátricos que sí producen conductas agresivas. Hay una teoría muy interesante que se llama la teoría de la elección racional, que propone una hipótesis más bien ambiental o estructural. Lo que dice es, a ver, nos comportamos de forma muy diferente cuando estamos solos a cuando nos sentimos observados. Es mucho más fácil robarse una mochila cuando nadie está voltando a ver, o no está el dueño, o no hay una cámara, que cuando hay testigos o cuando hay un guardia de seguridad y me puedo meter en problemas. La teoría de la elección racional dice que cuando una persona está planeando cometer un delito, va a ponderar dos variables. Por un lado, la pena, es decir, las consecuencias de la conducta, y número dos, la probabilidad de ser atrapado, ¿no? Aquí es más probable o menos probable dependiendo si hay cámaras, si hay guardia de seguridad o si hay testigos. Esa teoría, por ejemplo, es una de las que hace mayor activismo contra la pena de muerte. Mucha gente propone la pena de muerte como si fuera la solución mágica al delito, pero no importa que la pena sea la máxima, o sea, no importa que la pena sea te vamos a desollar o el castigo más cruel que te puedas imaginar. Si la probabilidad de ser detenido es muy baja. En México, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y del Índice Global de Impunidad, en México el 99% de los delitos quedan impunes. Es decir, de los 30 millones de delitos, más o menos el 90% no se denuncian, entonces no acaban en nada. Del 10% que queda, pártelo a la mitad, 5% no acaba en sentencia condenatoria, o sea, el trámite se queda y es archivo muerto en alguna fiscalía. Y de los que sí hay sentencia condenatoria, hay muchos delincuentes que ganan el amparo. Entonces es muy poquito el porcentaje de personas que de verdad van a pisar la cárcel tras haber cometido un delito. Entonces léelo al revés. Si yo quiero delinquir, tengo 99% de posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, por eso la pena de muerte o los castigos corporales suelen ser una medida populista, que se ve bien, que satisface el deseo público de venganza, pero que no resuelve los problemas. Esto porque es importante para la militarización. La opacidad es el entorno propicio para que se cometan delitos, es decir, donde nadie está observando. Las Fuerzas Armadas tienen un comodín que no tienen otras dependencias federales y es el hecho de que pueden clasificar casi todo su gasto por razones de seguridad nacional. Es decir, hasta algo tan trivial como, no sé, el ejército organizó un banquete y compró canapés y ese banquete costó $500,000, podrían meterlo como, pero es que fue un evento de seguridad nacional y discutimos el nuevo manual de operaciones militares, entonces eso está reservado y pues eso ya es información que no vas a poder acceder hasta dentro de 20 o 25 años. Esto por sí solo no es malo. Claro que el Estado necesita tener secretos porque hay información que si se supiera, no sé, nuestra lista de operaciones encubiertas, pues pondría en peligro muchas vidas de los agentes que trabajan en campo, pero también, por supuesto, es el entorno ideal para que haya desvío de recursos, haya casos de nepotismo, y las Fuerzas Armadas tienen una tradición muy larga de ser un espacio de extracción de rentas, porque es parte del acuerdo cívico-militar. En los 40s, cuando el general Manuel Ávila Camacho, último presidente militar de México, le entrega el poder al presidente Miguel Alemán, primer presidente civil después de la revolución, el acuerdo es, ok, vamos a hacer un enroque. Yo, militar, voy a dejar de ser la élite política
Yo ya no voy a ser el presidente o el gobernador o el ministro de la Suprema Corte, pero a cambio quiero convertirme en una élite económica. Es decir, yo quiero un premio después de que sangré y arriesgué mi vida por este país y quiero algo, ¿no? Entonces empiezan a adoptarse una serie de medidas. Por ejemplo, México tiene más de 500 generales y un general, el más chiquito, o sea, el general al que le hacen bullying los otros generales no gana menos de 110,000 pesos al mes. Es más que lo que gana el presidente. Y tenemos 500 de esos, que no se explica para un ejército tan pequeño, un ejército de 260,000 elementos. O sea, cada general tendría que comandar 400 o 500 soldados en esos números. Eso no ocurre porque necesitemos generales, es porque el acuerdo era, ok, la familia revolucionaria es grande, necesito un buen de vacantes, las voy a ir creando, y pues el generalato va a hacer acceso a eso, a una vida cómoda. Tú como comandante de una unidad puedes hacer gastos discrecionales y a lo mejor, no sé, tú quieres que en tu batallón todos los viernes se cene helado, ok, ¿no? Puedes decidir el menú como comandante. Pero coincide que tu suegra es la dueña de la tienda de helado más grande de ese municipio, ¿no? Entonces, curiosamente, sí, la licitación va para la suegra, ¿no? No nos podemos dar cuenta de eso si todo está clasificado por razones de seguridad nacional. ¿Qué es lo que sospechamos muchos? Que con todo lo que está haciendo el ejército ahorita, construir el Tren Maya, el aeropuerto de la Ciudad de México, seguramente están pasando muchas de esas prácticas en la asignación de contratos y que no nos vamos a enterar hasta después, hasta dentro de 15 años, porque además, claro, no son torpes. Para poder conducir una operación de estas necesitas prestanombres, como cualquier operación de lavado de dinero. Pero como el presidente López Obrador alimenta la narrativa de el soldado es leal y es incorruptible, y aunque tenga ese poder enfrente no lo va a tomar, eso es iluso. Donde hay poder hay tentación de abusar de él, y esa es una realidad humana. Esa es, por ejemplo, la alegoría del anillo de Giges, ¿no? Que propone Platón, sí, que es el anillo que inspira al Señor de los Anillos, ¿no? Dice Platón, si quisiéramos conocer el carácter de una persona, le daríamos por un día este anillo que lo hace invisible, la invisibilidad siendo sinónimo de impunidad, ¿no? Y hay que ver cómo se comporta. Si con ese anillo, con ese superpoder, la persona roba el banco de la ciudad y asesina al gobernante y él se convierte en el gobernante, ahí nos daremos cuenta de que la persona no era buena, sino que estaba aparentando, ¿no? Y tan pronto como tuvo la oportunidad, obró mal. En cambio, si una persona se autocontrola, diría Platón, esa es la prueba máxima de que en tu carácter eres una buena persona. En las Fuerzas Armadas hay muchísima corrupción constante, desde cosas tan pequeñas. Te pongo un ejemplo muy tonto. Tú como militar tienes que avisar cuando sales de vacaciones dónde tienes que estar, en qué plaza vas a estar, porque si hay una emergencia y el día de mañana nos declaran la guerra, pues hay que saber dónde está el personal, ¿no? Para tú poder salir de vacaciones, el escribiente de tu compañía, el secretario, pues, te tiene que dar un oficio de vacaciones. Muchas veces los escribientes te extorsionan para poder sacar tu oficio de vacaciones. Oye, son 100 pesos, o es una coca, o lo que tú quieras, a cambio de tu oficio de vacaciones. 2, hay un montón de robo de uniformes y de piezas de equipo. Los fusiles traen unos pernos, que son como unos tornillitos, que se caen con mucha facilidad si le das un clic. Entonces, luego, ¿qué hacen los soldados mañosamente? Estás en adiestramiento o estás en una formación, te lo quitan, que no te des cuenta. Llegas en la noche, estás valiendo gorro, dices el armero me va a reportar, me lo van a cobrar nuevo, y llega el compa y dice, oye, tengo pernos extra, te lo vendo, ¿no? A lo mejor no te lo vendo tan caro como te lo va a cobrar la Sedena, pero sí un punto intermedio, ¿no? Para que haya algo de ganancia. Hay muchos de esos actos pequeños de corrupción, y no se diga a nivel de macrocontratos. Hay un escándalo que no se ha resuelto. De hecho, cuando arrestaron a Cienfuegos Cepeda, yo pensé que lo habían arrestado por esto. Hay un desvío multimillonario en la barda del aeropuerto de Texcoco, porque la barda perimetral la hizo Sedena, el aeropuerto que quedó incompleto, y hay sobreprecio, hay empresas fantasma, adjudicaciones directas, es un cochinero administrativo, y no hay un solo militar en la cárcel, es un robo de millones de dólares, ¿no? Entonces, si pasa en pequeño, pasa en grande. Esto es normal, esto pasa en las empresas, esto pasaría en una papelería, pasaría en cualquier organización humana. La diferencia es que al ejército, por ley, casi no lo podemos monitorear, por razones de seguridad nacional. Entonces, no significa que los militares sean criminales, pero sí este contexto de opacidad
crea las condiciones donde se pueden cometer delitos y jamás nos enteraríamos. Por eso preocupa la militarización. ¿Qué vamos a poder hacer? Mira, yo lo he dicho ya varias veces. La pregunta ahorita ya no es si México se militarizó o no. O sea, eso ya es innegable. Los militares construyen obra pública, son los encargados de las aduanas, ahora ya tienen un asiento en el CONACYT, o sea, tienen un montón de funciones que corresponderían a autoridades civiles. México ya está militarizado en todo menos en el nombre, ¿no? La pregunta más bien es, ¿qué tanto se va a militarizar? La autora Paloma Cortés, que es una de las grandes especialistas en seguridad en México, publicó un artículo muy interesante y decía, las Fuerzas Armadas en México ya no tienen ni siquiera que ser un golpe de Estado. O sea, ya les hemos entregado todas las funciones sustantivas del Estado. Los puertos, las aduanas, el uso de la fuerza pública, las labores de inteligencia. A lo mejor no son todo el gobierno, pero sí son lo más sustantivo del gobierno. Y el problema es que nadie entrega el poder voluntariamente. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de su carácter. Ellos dicen, somos leales, somos incondicionales a la República, pero decía el general Pancho Villa, ¿no? No hay general que aguante un cañonazo de 50,000 pesos. Es tanto el poder, o sea, hoy los militares tienen el poder sobre la vida y la muerte, que es un poder intoxicante, o sea, no solo porque son ejércitos, sino porque ahora son la policía, son la Guardia Nacional y son el Servicio de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia está comandado por un militar, el general Omar. Eso por sí solo ya es un poder inmenso. Pero aparte de eso, son el poder económico, son guardabosques, están en el CONACYT, hoy hacen de todo. Y no hay ser humano que pueda resistir para siempre ese tipo de tentaciones. Alguien siempre habrá que caiga en esto, algunos más que otros. Y el problema no es ese. A ver, sabemos que esa es la naturaleza humana. El problema es que ya tenemos sistemas inventados de rendición de cuentas para este tipo de escenarios que los militares sistemáticamente se niegan a recibir, ¿no? Y por eso es preocupante esta historia que te cuento, ¿no? De la fecha en que el presidente cambió de opinión, o sea, noviembre de 2018, o sea, casi podemos decir la hora en donde le leyeron la cartilla al presidente. Yo me inclino más hacia la idea de que le dijeron, ¿sabes qué? O sea, está muy padre tu campaña, pero el poder real está aquí, es el poder de las armas. Y eso es preocupante, ¿no? Es decir, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en realidad no está al mando, o sea, él está cautivo, ya sea por ignorancia, por un sesgo o porque está amenazado por sus propias Fuerzas Armadas, ¿no? El famoso dilema de la Guardia Pretoriana. Y contra ese tipo de poder, pues son décadas de lucha. O sea, no es algo que se vaya a revertir, si es que se revierte, porque si vuelve a ganar Morena, pues la militarización continuará. ¿Podremos esperar un golpe de Estado por parte del ejército si llega a ganar las próximas elecciones la oposición y empiezan a hacer acciones tropezadas para desmilitarizar al país, cuando menos las instituciones que no tienen nada que ver con defensa nacional, como el CONACYT, como las dependencias, lo de migración, o sea, instituciones que realmente donde no debería de intrometerse el ejército? No, el ejército ya no necesita un golpe de Estado. A ver, los golpes de Estado tradicionales son muy mal vistos políticamente, ¿no? La comunidad internacional se escandalizaría, nos arriesgamos a una intervención de Naciones Unidas. Es mal negocio hacer golpes de Estado como ocurrían en el siglo XIX. Hay formas más sutiles de hacer un golpe de Estado. Por ejemplo, un golpe de Estado chiquito, pero que sigue siendo un caso de insubordinación militar, es que las Fuerzas Armadas no le hagan caso a su presidente, que lo desobedezcan o que lo desafíen abiertamente. Por ejemplo, el presidente López Obrador supuestamente había dado instrucciones de que ya no se utilizara el software Pegasus, de que ya no se espiara a activistas de derechos humanos, y nos dice Guacamaya Leaks, oh sorpresa, es la época donde con más intensidad se ha espiado a los activistas de derechos humanos en México. Hay de dos, o el presidente no sabía, entonces tenemos un problema gerencial de que no le están reportando cosas, o al revés, al presidente le dijeron, obedézcase, pero no se cumple, ¿no? Y entonces el presidente en realidad no está a cargo de las Fuerzas Armadas. Y por eso citaba hace un momento este artículo de la doctora Cortés, que creo que es una hipótesis muy sugerente, ¿no? Ok, a ver, el ejército no ha capturado todas las burocracias. Sí, por ejemplo, pues todavía existe la SEP, todavía existe la Secretaría del Medio Ambiente, pero
sí tienen ya un pie representativo en todas las funciones esenciales del Estado. Son ellos ya la Policía Nacional, son ellos la comunidad de inteligencia. Ya tienen un pie en educación, ¿no? Porque ahora están en el CONACYT. Ya tienen un rol en temas ambientales porque hacen campañas de reforestación y ahora les quieren dar una atribución de ser guardabosques. O sea, ya hicieron metástasis en muchas otras áreas del Estado. No son todo el Estado, pero sí tienen un pie en todas las partes más importantes del Estado. Entonces, en ese escenario, la verdad es que no conviene hacer un golpe de Estado, trae mala publicidad. O sea, había un dicho muy famoso en la época de Plutarco Elías Calles, el triunfador de la Revolución Mexicana. Plutarco Elías Calles, aunque solo fue presidente una vez, en realidad era el que nombraba a los presidentes que seguían. Se conoce como el maximato ese periodo. Y con cierta ironía se decía que aunque aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente, ¿no? O sea, como diciendo, ok, aquí en Palacio Nacional vive el don que finge ser el presidente, que solía ser un civil, pero en realidad el mero mero es el general Calles, ¿no? Entonces, me da la impresión de que el ejército está apostando por algo así, mantener cierta apariencia de que sigue habiendo un gobierno civil, pero la verdad es que las Fuerzas Armadas no rinden cuentas. Por ejemplo, presupuestalmente ellos no le reportan a la Auditoría Superior de la Federación, ellos tienen su propio auditor y contralor interno. Los platos sucios se lavan en casa, tienen su fuero militar, o sea, ellos se juzgan entre ellos y en la medida de lo posible evitan que sus casos lleguen a juzgados civiles. Y fíjate, es muy curioso, de hecho, mi tesis de posgrado se titula El autogobierno de las Fuerzas Armadas. Llama mucho la atención, alguno podría contraargumentarme y decir, oye, pero si las Fuerzas Armadas se mandaran solas, no se explicaría que los presidentes, empezando por el propio Felipe Calderón, les han puesto chambas nuevas y han obedecido. Por ejemplo, los han puesto a cargo de la seguridad pública. Y aunque, ok, ese puede ser un contraargumento convincente, yo no puedo pensar en un solo presidente de la historia moderna de México que le haya quitado algo al ejército, que le haya quitado un fideicomiso, que le haya quitado alguna atribución. Y fíjate, dato interesante, desde la transición civil-militar, que fue en 1946, no ha habido un solo secretario de la Defensa removido de su cargo, uno solo. Cuando, pues, ser secretario de Estado es un puesto muy voluble, ¿no? Te equivocas, algún error ocurre, tienes que renunciar, hay que nombrar a alguien nuevo. Eso pasa con todos, menos con los secretarios de Defensa. Al poder militar no se le toca ni con el pétalo de una rosa, históricamente. Ok. Todo esto que me dices me deja un poco, quiero decir, desesperanzado, ¿no? O sea, no vamos a ver un cambio si es que entra la oposición para desmilitarizar el país hasta dentro de 15 años. Y ya para empezar a concluir un poco la entrevista, me gustaría preguntarte qué podemos hacer como sociedad civil. En mi caso, los jóvenes, los que son estudiantes se van a graduar, los jóvenes profesionales, ¿qué podemos hacer para evitar que haya un autogobierno de las Fuerzas Armadas, con total autonomía, negligencia y despojo, y que hagan lo que quieran con el presupuesto del país, o sea, con nuestras arcas públicas y con nuestra defensa? Creo que lo primero que como ciudadanía tenemos que empezar a advertir es que las caricaturas son malas y le han hecho mucho daño a la política de seguridad en México. Y me refiero tanto a la caricatura de el soldado es malo y perverso y siempre hay que tenerle miedo, como a la caricatura de el soldado es beato, es casi casi un ángel en la tierra y todo lo que toque es el rey Midas y lo va a convertir en oro. Teníamos como sociedad una relación pues casi casi platónica con las Fuerzas Armadas porque ya no convivíamos con ellas. Es decir, el ejército se retiró a sus cuarteles terminada la Revolución Mexicana y hombre, los veíamos en los desfiles, los veíamos en el plan de N3, pero ya no nos había tocado pues esa interacción con el carácter fuerte y áspero que tiene el soldado. Y por eso pues si tú le preguntas a las víctimas de violencia militar, a los que han sido torturados, pues claro que no te van a dar esa versión de las Fuerzas Armadas de son bien leales y son lo mejor del mundo, te van a dar un retrato áspero
y que no son testimonios aislados, ¿no? Sino que están estos datos estadísticos como el índice de letalidad perfecta, como las quejas presentadas en la CNDH contra el personal militar, como las carpetas de investigación que abre PGR por delitos como lesiones, tortura, abuso de autoridad, etc. ¿Qué podemos hacer? Número uno, a ver, necesitamos como sociedad entrar ahora sí a debatir estos temas de relaciones cívico-militares. Porque a diferencia de países como Estados Unidos, es un tema que sinceramente a la sociedad mexicana ni le va ni le viene, ¿no? A los militares los vemos el 16 de septiembre y no los volvemos a ver y no se vuelve a tocar el tema nunca más. Y pues si acaso decimos, bueno, ese será asunto de algunos eruditos, ¿no? Uno que otro académico que se dedica a esos temas. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay una cultura muy diferente. En Estados Unidos hay mucha gente que son los veteranos, ¿no? Que son gente no jubilada del ejército, pero que sí sirvió sus 4, 8 años y que conoce las Fuerzas Armadas. Prácticamente todo el mundo en Estados Unidos tiene algún pariente que es veterano. Y el tema de las Fuerzas Armadas está en el debate público. A mí me llama mucho la atención que en Estados Unidos, por ejemplo, siempre hay una sección del debate presidencial que es sobre política de defensa. ¿Qué vamos a hacer en Siria? ¿Qué vamos a hacer en Irak? Y todo mundo, desde el postdoctor en NYU muy ilustrado, hasta a lo mejor el granjero que vive en el Midwest, que solo terminó su preparatoria, ¿no? Y que a lo mejor no tiene esa formación en relaciones internacionales o en teoría política, ambos tienen una opinión muy fuerte sobre qué debe de pasar en Siria, en Irak, en Ucrania. El debate de seguridad está vivo en la sociedad estadounidense y en México no. En México sí nos quejamos y todos los candidatos siempre hablarán de algún tema de seguridad, pero en realidad nunca entramos al debate técnico. O sea, no entramos a ver estadísticas, no entramos a ver legislación, porque la verdad es que es un trabajo arduo. Yo creo que nadie se mete por puro gusto al canal del Congreso a ver qué se está debatiendo esa semana. O nadie se levanta todos los días emocionado de decir, uy, ya salió el diario oficial de la Federación. Pero es justo ahí donde ocurren esta toma de decisiones. Se habla mucho de la participación política, cómo los jóvenes pueden participar en política. En el siglo XXI hay una realidad incontrovertible y es el hecho de que la política es demasiado técnica. Aprender economía, aprender derecho, en realidad, pues, híjole, viene con un gran costo. O sea, si no estudias una licenciatura en esto, en realidad es difícil comprender estos temas. Yo qué recomendación siempre le doy al auditorio, hay que adoptar pequeñas parcelas de la política y tratar de monitorearlas. Yo no puedo ser experto en temas de telecomunicaciones y experto en el Tren Maya y experto en el manejo del COVID, pues porque no soy epidemiólogo y no soy arquitecto y no soy todólogo. A lo mejor te puedo dar una opinión informada, pero temas que con rigor técnico te puedo emitir una opinión que solamente es una parcela muy acotada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Encuentra un área que de verdad te genere entusiasmo monitorear y haz una caja personal. Muchos de nosotros, por ejemplo, no sabemos ni quién es nuestro diputado local, ¿no? El mío, para mi desgracia, es Fernández Noroña, ¿no? O sea, ni aunque le mandara un correo va a hacer un uso de razón y va a cambiar el sentido de su voto. Pero muchas veces ni siquiera estamos enterados, nos produce mucha pereza enterarnos, pero esto también tiene un factor socioeconómico y este es un debate que existe desde la antigua Grecia. En la antigua Grecia solamente eran ciudadanos, politai, ¿no? El miembro de la polis, las personas con dinero. En realidad la democracia ateniense era una aristocracia. ¿Y por qué las personas con dinero? O sea, ¿por qué el dinero era el criterio de ciudadanía? Porque quien tiene tierra y tiene esclavos que trabajen la tierra y tiene sustento garantizado, tiene en consecuencia tiempo de ocio. Es decir, ese elemento sí puede estar todo el día en el ágora, debatiendo 18 horas si nos vamos a llamar los Estados Unidos de Atenas o la Federación de Atenas, que podría ser el debate más intrascendente del mundo, porque no tienes esas preocupaciones existenciales. De hecho, Pericles, que se le considera simultáneamente el padre de la democracia y el padre de la demagogia, amplió el criterio de ciudadanía. Él dijo, a ver, en Atenas no solamente los ricos van a ser ciudadanos, sino en general todos los hombres libres, ¿no? El artesano, el alfarero, el escultor, cualquiera que no sea esclavo y que no sea extranjero.
Y Pericles inventó una figura que a la fecha padecemos, que es el funcionario público remunerado. En Atenas, los nombramientos públicos no se recibían por dinero, se tomaban por gloria. ¿Por qué los atenienses se peleaban por ser el general que comandara los ejércitos? No porque fueran grandes estrategas, sino porque yo quiero mi estatua, ¿no? O sea, yo quiero ser el famoso cuando se acabe la guerra y escriban cantos sobre ella. Y Pericles dice, a ver, si yo a un alfarero, a un escultor, a un herrero, lo nombro para un cargo político, ese día ya no atendió su taller. Ese día ya no vendió espadas o no vendió orfebrería, y entonces yo le estoy haciendo un daño. Entonces la lógica de Pericles fue, tengo que indemnizar a estas personas que están dejando su actividad productiva para dedicarse a la política. Y eso pasa mucho en México. El 50% de la población mexicana está por debajo de la línea de pobreza. O sea, hay gente que no puede responsablemente enterarse de política, pues porque tiene que trabajar. O sea, entre trabajar otro turno en la fábrica y ganar una lana extra y sentarse a escuchar el canal del Congreso, yo creo que cualquiera decidiría 1000 veces trabajar extra y ganarse una lana. La política, decía Aristóteles, es oficio de gentes libres, pero lo pensaba en ese sentido de la libertad económica, ¿no? O sea, de quien ya tiene lo necesario puede dedicarse al tiempo de ocio, a lo que a lo mejor es superficial, entre comillas, porque la política está ligada a nuestra más íntima supervivencia. Entonces hay un factor socioeconómico de por qué no hay tanto involucramiento, pero también hay un tema de, pues sí, de apatía, ¿no? De que este es un tema que parece que solo 2 o 3 académicos lo estudian y pues mejor que ellos se encarguen, y la realidad es que no. Eso ya nos cobró factura. La apatía por no entrarle al debate cívico-militar y al debate de seguridad nos está costando esto. Y si te soy sincero, yo tengo ya mucho tiempo trabajando en seguridad y mucha gente luego me reclama este argumento y me dice, oye, pero yo siempre me estoy quejando en Twitter y con mi diputado y lo que sea de que hay mucha inseguridad. Ok, sí está bien. El reclamo todos lo podemos hacer. Pero el involucramiento íntimo de qué está haciendo mi municipio con los fondos de seguridad, por qué diablos mi diputado votó a favor de la Guardia Nacional, echarse a leer la reforma aburrida y kilométrica de la ley de la Guardia Nacional, si eso no lo hacemos, eso favorece la agenda de la militarización. Es más, ellos están contando con la apatía de la gente, con que la gente no se involucre. Porque es de escándalo, o sea, en cualquier otro país esta militarización hubiera sido mérito de marchas y de paralizar el país, y en México es como, pues los militares son leales, démosles el voto de confianza, ¿no? Entonces la apatía es la muerte de la política, y eso te lo dirán Aristóteles y Montesquieu y todos los grandes pensadores de la teoría política. Me gusta eso, ellos están esperando nuestra apatía. Pues yo creo que es una conclusión bastante enriquecedora, sobre todo para que podamos de alguna manera contrarrestar la avanzada militarización, y me queda claro que no es una tarea fácil, pero yo creo que se puede empezar por la concientización y meternos un poco en el meollo, como bien nos dices, Víctor. Te agradezco muchísimo el espacio que nos diste, el tiempo y, claro, tu conocimiento para con nosotros. Esto es A Pie de Calle y les agradecemos. Perdón. No, al contrario, gracias a ti por la invitación.